Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, ¿quién está con nosotros, Diana Verónica? Aquí está ya con nosotros Claudia Ortiz, diputada miembro de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, ¿verdad? Por el partido Vamos. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿Y qué le pasó, Claudia? En el corre. No, pero aquí está bien, está Todo sanita, bien, es lo importante. Sí, un pequeño percance. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sucedió? Le dieron un besito. Me dieron un besito. Al carro. Pero ya todo se arregló, gracias a Dios. No era mayor cosa. No fue grave, todo civilizadamente, gracias a Dios. Así. Ajá, solo nos atrasamos un poco en Claro. Pero gracias por preguntar. Y el que le pegó el besito cuando usted se bajó, la reconoció y dijo, la diputada Ortiz, Sí. choqué con la diputada. Ajá. Sí, pero no, todo tranquilo. ¿Y era hombre o mujer? Era hombre. Era hombre, Un señor sí. muy amable. Vaya. Bueno. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, Cosas que ¿verdad? Hay que pasan. mantener la distancia. Así Hay que mantener, de verdad, ¿cuánto es la distancia reglamentaria entre un carro Pues lo que nos decía Ricardo Sosa es que le logré ver la placa al vehículo de adelante. y las llantas de atrás? Eso es lo que nos decía, que esa debería ser la distancia ideal. Sí, bueno. ¿verdad? Bienvenida, Claudia. Pues estamos retomando las actividades. ¿La Asamblea trabaja hoy? Hoy iniciamos labores nuevamente en la Asamblea Legislativa, así es. Ajá. ¿Y la inician con qué? ¿Hay comisiones de trabajo? Bueno, hay comisiones este día y la plenaria estaría para el día miércoles, ¿verdad? Ya fue convocada por el presidente. Sí, fue convocada la semana pasada, se siguen las entrevistas para magistrados de Corte de Cuentas, por ejemplo, y otras comisiones también, aunque en los últimos meses las comisiones han estado un poco inactivas, pero esperamos ¿Por qué? que se retome el trabajo próximamente, ¿verdad? ¿Cómo ¿Por qué? inactiva? ¿Cómo- Ajá, cómo- ¿por qué? ajá, cómo- Bueno, eso es muy importante. Normalmente las comisiones, por lo menos voy a hablar de en las que yo estoy, que son la Comisión de Familia, la Comisión de la Mujer y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Hemos tenido muchos meses que se convoca la comisión y se suspende, se convoca y se suspende. Entonces, eso atrasa obviamente el trabajo de la Asamblea. Creo que es importante decir que tiene que ver, creo yo también, con que hay muchas propuestas que hemos hecho diferentes partidos políticos y que están ahí esperando en las comisiones ser analizadas, pero no se analizan. Entonces esto es parte también de ese síntoma de que la correlación actual no funciona realmente para que exista una verdadera democracia y para que existan resultados de leyes bien hechas y de leyes que respondan a las necesidades de la mayoría de la población y de la diversidad de necesidades que existen en la sociedad. Claudia, cuando dices son convocadas pero no realizadas, quiere decir que llegan incluso, pero no hay quórum o el mismo día se suspenden. El mismo día se suspenden. Ajá. Así Y dan una nueva fecha o dicen, hasta les la avisaremos. siguiente plenaria se vuelven a convocar, si es que se convocan, y a veces se vuelven a suspender por varias semanas consecutivas. Y eso es algo que ha estado pasando, ¿verdad? No debería pasar. Yo creo que las comisiones deben trabajar de forma independiente. Cada presidente o presidenta de las comisiones tiene una responsabilidad muy importante, muy grande, de llevar a cabo una agenda de trabajo. En los temas que son de consenso, eso sería lo ideal, en los temas que de consenso se establezcan como la agenda prioritaria. Por ejemplo, en el tema de justicia y derechos humanos, de consenso se estableció que el tema prioritario iba a ser una ley de justicia transicional. La famosa ley que Sí. está esperando ahí. La famosa ley que está esperando. Ya llevamos 2 años esperando. Las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado presentaron una propuesta de ley en el 2021, en octubre de 2021, y tuve el honor de poder dar la iniciativa a esa ley. Está esperando el análisis en la comisión. Así otras leyes, por ejemplo, en temas de personas desaparecidas también, que ha sido un grave problema y que todavía vemos carteles pegados por toda la ciudad de madres que dicen, hijo, hasta encontrarte. Y lo han hecho esa búsqueda sola, ¿verdad? Entonces, esos temas que son prioritarios para un sector de la población muy
muy importante, pues que están sintiendo esa necesidad fundamental. Son problemas que están ahí, es lo que dices, Están ahí Claudia. y siempre han estado ahí, y sería bien importante que la Asamblea escuche. Y creo que por eso es esa reflexión que al final hacemos. Esta correlación no está funcionando porque no escucha a los diferentes sectores, solo se escuchan a sí mismos, ¿no? Y eso creo que le están debiendo a la población. Tú mencionaste magistrados de la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo tienen que ingresar los nuevos magistrados? O asuman los nuevos magistrados, mejor dicho. Bueno, la fecha exacta no la tengo ahorita, pero se está haciendo todo el proceso para que y lo que esta Asamblea espera, ¿verdad? Esperamos que antes de que termine el periodo puedan asumir los nuevos, ¿verdad? Le debo la fecha, ya se la vamos a investigar. Claudia, pero van en tiempo. Sí. Pero vamos en tiempo. Lo importante no solo es ir en tiempo, sino también qué es lo que hemos venido diciendo. Creo que eso es fundamental en todo este tipo de funcionarios, como magistrados de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, que sean funcionarios cuyo perfil se defina previamente. Es decir, que no adaptemos el perfil a la persona, sino la persona tiene que adaptarse a un perfil de manera que se defina previamente el perfil de puesto, digamos. Qué aptitudes, qué capacidades. Pero ese perfil no está definido ya, pues. Ese perfil, la Constitución tiene algunos requisitos que son la base mínima, ¿verdad? Pero cada Asamblea Legislativa, lo ideal es que cada Asamblea Legislativa defina qué nivel de estudios, qué nivel de experiencia o qué tipo de experiencia debería tener este funcionario, en qué áreas, su perfil de moralidad notoria, que no tenga ningún tipo de señalamientos o denuncias, y que también tenga la especialización en el tema que va a desarrollar y que tenga la capacidad de ser gestor o gestionar una institución pública de alta complejidad, como son todas estas instituciones. ¿Y usted qué ha sentido en las últimas elecciones de funcionarios de segundo grado? Que ya, como pasaba antes, ya más o menos se sabía quién iba a obtener el puesto, o se ha ido escogiendo a los funcionarios en base a competencias. No, yo creo que lo que ha demostrado también, y es bien tremendo decirlo, lo que se ha visto en los diferentes procesos es que se eligen personas que están destinadas o que están pensadas en proteger al poder y los intereses de quienes están en el grupo gobernante. Y eso se ve como cuando se hacen las entrevistas y se les pregunta, por ejemplo, ¿usted qué opina de este tema? ¿Está de acuerdo con esta decisión que tomó la Asamblea? ¿Está de acuerdo con esta política que estamos haciendo? ¿Está de acuerdo con esto y lo otro? Y los funcionarios que dicen sí, totalmente de acuerdo, y alaban al poder y se muestran como que están dispuestos a apoyar toda decisión que exista, son los que terminan siendo electos. Creo que justamente se tiene que buscar lo contrario, se tiene que buscar personas que sean independientes y que independientemente de la decisión que tome el grupo gobernante, que defiendan la Constitución, que defiendan los principios democráticos y que defiendan las facultades que tanto la Constitución como las leyes que regulan la institución en la que van a ser titulares establecen. Más aún para la Corte de Cuentas, que es la institución que le cuenta las costillas, audita a las instituciones del Estado. Así a todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, consejos municipales, etcétera, etcétera. Todo el manejo de fondos públicos lo audita la Corte de Cuentas. El manejo de los fondos públicos y las decisiones que se toman, si son eficientes o no en cuanto a el uso de los recursos públicos. Todas las instituciones, y esto también creo que es muy importante, mencionarlo, todas las instituciones que están en esta área de control, no es solo la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General, el Instituto de Acceso a la Información Pública, también el Tribunal Supremo Electoral, todos son instituciones que cuentan costillas. De alguna u otra manera, en diferentes salvadoreño, áreas. ¿verdad? Ajá, en salvadoreño. Son instituciones que cuentan costillas, que auditan al poder, que controlan al poder.
Y si no funcionan, no funciona la democracia, no funciona las libertades de individuales, no funciona la igualdad entre ciudadanos, porque dan permiso de que hayan unos que puedan tener más privilegios o que puedan tener más espacio para discrecionalidad y que otros no. Entonces, así como dice un maestro de ciencia política, si bien sin elecciones no hay democracia, sin instituciones que controlan al poder tampoco lo hay, porque quienes controlan al poder permiten que funcione de una forma, digamos, respetuosa de la ciudadanía, quienes ejercen ese poder. Hablando del Tribunal Supremo Electoral, estoy aquí en la cuenta del TSE, ahora es X, ya no es Twitter. ¿Y cómo decimos tuitear ahora? Ahora es extear. Extear. Es más, raro ya no dice retweet. ¿Te has fijado? Cuando tú retuiteas. ¿Y hoy qué dice? Hoy dice reexear. Repostear. Repostear. Algo así, espérame. Bueno, dice... republicar. Hoy es ahora. último día para preinscribirse en el registro electoral y también, dice acá, hoy es último día para presentar solicitudes de inscripción de pactos de coalición para elección presidencial y asamblea legislativa. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Bueno, nosotros hicimos nuestras elecciones internas el día 16 de julio. Fue muy grato, fue un momento de encuentro con los afiliados. Ahí marcamos, digamos, el inicio también de nuestra participación en el proceso electoral. Tuvimos una modalidad de votación que nos pareció muy interesante, que era votación electrónica presencial. Y bueno, esto también le gustó mucho a los afiliados porque pudieron votar rápidamente, utilizaron la tecnología, los resultados estuvieron rápidamente, fueron procesados de forma transparente. Y ahí iniciamos nuestra participación en el tema electoral. También decir que nosotros vamos a llevar candidatos a diputados. Mucha gente me pregunta, diputada, ¿y usted va a volver a ser candidata? Sí, le digo, ay, pero no puedo votar por usted porque estoy en otro departamento. Entonces nosotros llevamos candidatos en La Libertad, vamos a llevar también en San Vicente. También en La Libertad está Andy Feiler, también ¿verdad? En Santa Ana, sí. Por No, nuestro Andy tiempo. es nuestro tiempo. Ay, perdón. Sí, por nuestro tiempo. Se me cruzaron los cables. Sí. Y también en Santa Ana y en La Paz. Entonces llevamos en 5 departamentos candidatos a diputados, también algunos candidatos y candidatas a consejos municipales en San Salvador Oeste, que viene siendo Apopa, Nejapa, también en San Salvador Sur, que viene siendo San Marcos, Panchimalco, Rosario de Mora, también, y en La Libertad, en Santa Tecla y Comasagua, como dicen, Teclasagua. Eso es nuevo para mí, La Libertad Sur. La Libertad Sur, sí, ajá. También en La Libertad Centro, que es Ciudad Arce y San Juan Opico. Y también, a ver, que no se me escape ninguno. Es decir, como hay una y nueva en La Libertad edición. Oeste no también. van en todos los municipios del país, No, solo no vamos En ciertos municipios. En ciertos municipios, Y sí. candidatos De mucha a diputados, concentración urbana. sí están los 44 opciones. No, llevamos candidatos a diputados en 5 departamentos. Ah, ok. Sí, en 5 departamentos. Vienen siendo alrededor de 30 candidatos a diputados, más o menos. Como decía, San Salvador, La Libertad, San Vicente, Santa Ana y La Paz. Muy Claudia, bien. ahora para lograr una diputación va a necesitar un mayor número de votos Claro. para entrar como diputado. Bueno, todos son enteros, ¿verdad? Ajá, diputado propietario junto con su suplente. Correcto. Y a eso que tú estás exponiendo, Tony, yo quisiera agregar, porque, pues sí, se necesitan votos enteros. Pero hay quienes ven a representantes de partidos políticos como tu persona, en el caso de Vamos, que dicen, si bien es cierto han sido electos democráticamente y se les ha dado el voto de confianza, pero se oponen, y esa es la palabra que normalmente usa la gente, se oponen a todo lo que dice el presidente. Y dada la popularidad que tiene el presidente y el grado de aceptación, muchos dicen, estamos de acuerdo con muchas cosas que se están llevando a cabo, pero vienen estos diputados y solo dicen no a lo que
¿verdad?, quiere hacer el presidente. ¿Qué respuesta das ante este tipo de crítica o de señalamiento, Claudia? Bueno, vamos por partes. Ajá. En primer lugar, nosotros no votamos en automático y nuestras posturas no son en automático. Tal vez las personas que dicen esto están bien expuestas a la propaganda oficial, que es lo que justamente quiere vender, que nos oponemos a todo, etcétera. A ver, votamos con criterio y nuestras posturas, mis posturas son con criterio. Ustedes pueden revisar mis redes sociales luego de cada plenaria y hago un recuento de los votos más importantes, si voté a favor, voté en abstención o voté en contra y por qué. Y damos una explicación de por qué. Es bien fácil llegarse a sentar a una plenaria y ya saber que a todo vas a votar que sí, pero analizar cada decisión, analizar cada propuesta de ley, ver en qué puede afectar o en qué puede beneficiar a la población, eso es lo que debe hacer un diputado. Y tampoco es que estamos en contra del presidente por ser el presidente, no, realmente no tenemos nada con él, es decir, nos pronunciamos y ponemos una postura y una contrapropuesta a decisiones. Y eso es lo fundamental. Aquí no estamos personalizando nada. Estamos hablando de decisiones porque podemos ver, podemos visualizar cuando algunas decisiones pueden traer consecuencias graves para el país y en especial para las personas con más necesidades, para las personas más vulnerables. Y eso ya ha pasado. Cuando se quitó el FODES, por ejemplo, y se creó la DOM, dijimos, esto no va a funcionar porque ¿cómo es posible que una institución que va a tener a su cargo la inversión pública de 262 municipios va a ser más eficiente que descentralizar esas decisiones? Si es por un tema de corrupción, combatamos la corrupción, pero no fue lo que se hizo. Y meses después... Que fue una de las justificaciones, ¿verdad? Que el fue tema una de la corrupción. Justificaciones, y no había nada que indicara que se iba a combatir la corrupción en el texto de la ley que creaba la DOM o en el texto que creaba la ley de compras municipales simplificadas, sino que más bien era darle más poder y darle más acceso a recursos a una sola institución, que fue lo que pasó meses después, crisis en los municipios, toda la gente con la que platicamos en diferentes comunidades, no solo en San Salvador, sino en otros departamentos, la gente dice, la alcaldía está peor, no conocemos ni siquiera quién es el alcalde, o si lo conocen no nos recibe, no nos resuelven, mire la calle, pero hay calles... pero que no lo conozcan o que no lo reciban no tiene nada que ver con la DOM. Porque no los conocen o no los reciben porque no hay un contacto directo de la necesidad, de las necesidades que tienen las comunidades en proyectos de casas comunales, infraestructura, proyectos de agua, iluminación, programas sociales. Esas necesidades no pueden conectarse con el gobierno municipal porque los alcaldes han perdido las facultades y los recursos para poder disponer de esa manera. Sí, para darles respuesta. Para dar respuesta. Sí, entonces no los conocemos porque los alcaldes pero no pueden entran en ese gestionarlos contacto. porque pueden presentar propuestas de proyectos a la DOM de acuerdo a las necesidades de su municipio. Pues, pero ¿cuáles son los criterios que se ocupan? Tuve la oportunidad de preguntarle al entonces director de la DOM cuáles eran en el marco del análisis del presupuesto para el 2023, cuáles eran los criterios que se utilizaban para elegir en qué proyectos iban a priorizar los recursos, en qué proyectos iban a trabajar. Y la respuesta fue que en orden de llegada. No, en orden de llegada los vamos resolviendo. Entonces eso quiere decir que los municipios que tienen o que han tenido más capacidad de elaborar carpetas técnicas y plantear proyectos, porque tienen más recursos y más capacidades técnicas, son los que han sido más beneficiados. En cambio, los municipios como, qué sé yo, Cuscatancingo, Panchimalco, como pequeñas comunidades en Colón o en otros lugares. Ustedes ganaron una en sí. San Isidro, Morazán, Carlos Coca. Sí, ¿Cómo le ha ido al alcalde? Muy difícil, realmente muy difícil. San Isidro, Morazán es uno de los municipios o el más pequeño del departamento de Morazán con muy pocos recursos. Y era una de las alcaldías dependientes, obviamente, del FODES. Aún con todas esas dificultades, el alcalde Coca ha ido, digamos, tratando de sacar adelante la alcaldía, llevando una buena gestión a nivel municipal, una buena gestión de la alcaldía como tal,
pero no se ha podido avanzar en muchos planes que se tenían de desarrollo. Ahora bien, siempre ha habido una atención cercana a la comunidad, una atención de primera mano, porque siempre fue una persona muy cercana a las comunidades, pero sin ese apoyo que permite mayor inversión pública, es difícil que los municipios que han estado en la pobreza o en la extrema pobreza puedan desarrollarse cuando todo se ha venido a concentrar. A ver, el Boulevard Santa Elena en Antiguo Cuscatlán, que es el municipio con más recursos, la DOM recarpeteó toda la calle. Y en comunidades más vulnerables, en otros municipios con menos recursos, la gente sigue esperando que haya, por lo menos que se le pavimente la calle para que los niños no lleguen o todos polvositos o todos lodositos a la escuela, depende de la época del año, y la gente pide esas obras. Y eso no se ha logrado. Entonces, ese es un ejemplo, ya nos extendimos mucho, de cosas en las que nosotros hemos dicho, esto no va a funcionar porque es lógico que esta no es la solución. Y no se trata de oponerse a todo. Hay cosas en las que hemos apoyado. Hay cosas en las que hemos dicho, ¿sabe qué? Acá no hay suficiente información para tomar una decisión, entonces nos abstenemos de votar. Y de hecho hemos elaborado desde el inicio de la legislatura criterios para decidir votar a favor cuando se aumentan derechos o se extienden derechos o cuando son proyectos que van a beneficiar a la población y hay recursos para... los recursos provienen de... Ahorita está al aire la diputada Claudia Ortiz, no le llamen, por favor. Y bueno, para votar en contra cuando son temas o cuando son decisiones que van a limitar derechos, que van a aumentar discrecionalidades o van a permitir abusos de poder o abusos de los recursos públicos, y en abstención cuando no hay suficiente información para poder analizar a profundidad la decisión, que pasa bastante porque no hay suficiente espacio, no hay suficiente información para tomar decisiones, a veces hacen las cosas a la carrera, digamos, en la Asamblea Legislativa. Entonces, se trata de velar por los intereses de la población y hacerlo de una forma responsable. Muy bien, hay que hacer pausa, ya nos vamos a poner de acuerdo hasta dónde podemos llegar con la entrevista. Antes, le voy a hacer entrega, Diana Verónica, a nuestra invitada de esta bolsa de Cherito Café. El Cherito Café es el café oficial en Diana Verónica y Tony. Ay, qué bello, Claudia. gracias. Es un café 100% salvadoreño. No sé si sabes la historia del Cherito. No. El Cherito es un carro que se construyó en El Salvador. El Cherito es el carro Ajá, que se hacía acá. en los no? 70s, ¿verdad? Qué bonito. Y el Cherito Café es el único Cherito que queda vivo y que está completo. Wow. Y este Cherito Y anda... que el motor le enciende y camina. Y camina. Y este Cherito, de hecho, estuvo en la Villa Centroamericana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Así que, además de café, sirven otro tipo de bebidas relacionadas con el café. También es un café de exportación. Y ustedes lo pueden adquirir a través de las redes sociales. En Instagram y en Twitter está como @cheritocafé.sb. Este viene en grano para que lo muelas. Excelente, muchas gracias. Huele delicioso. El esposito le encanta el café, ¿verdad? ¿Le encanta Siempre, el café? Ajá, ¿Cómo siempre no? nos has dicho. Sí, gracias. Así que ahí Se le lo llevo, lleva, mi amor. ahí se lo lleva el esposito. Y ya vinieron los desayunos de San Martín. Ya vino, como es costumbre, San Martín, los trajeron los desayunos las amigas de Línea Rosa, que es un servicio de transporte de mujeres para mujeres. Así que buen provecho, ya volvemos.
Son ya las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos conversando con Claudia Ortiz, diputada por el partido Vamos en la Asamblea Legislativa. Y bueno, los partidos están organizando para las próximas elecciones. ¿Cómo va? Vamos, tiene nuevas autoridades, nos estaba contando fuera del aire. También se están reforzando internamente. Así es. ¿Cuál es la nueva composición? En las elecciones internas que tuvimos el 16 de julio, no solo se eligieron candidatos a cargos de elección popular, también la militancia del partido eligió nuevas autoridades. Ya era momento de hacer un cambio según nuestros estatutos. Entonces tenemos un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, tenemos una secretaria general mujer, que es la licenciada Cecia Rivas, y pues los 17 más secretarios y secretarias que componen el Consejo Ejecutivo Nacional. Entonces hubo elección también de autoridades, esto como parte de nuestra preparación para las elecciones del 2024. Estamos en un momento ahorita de planificación, de organización, de capacitar candidatos y candidatas también para llevar a cabo la campaña y pues también justamente en un proceso de prepararnos para un momento que es bien importante, que son las inscripciones de los candidatos y candidatas ante el Tribunal Supremo Electoral. Así que esa es un poco la dinámica que tenemos ahorita. También estando en contacto con los diferentes candidatos y candidatas a los consejos municipales, conectándonos y conectando, digamos, las diferentes relaciones que tenemos cada uno con diferentes comunidades, a las que hemos apoyado, a las que hemos atendido, y presentándole también a nuestros candidatos. Claudia, si podríamos hablar, porque impulsar temas, así como está la configuración actual legislativa, es para el partido de Vamos es complicado. Pero ¿qué sí ha logrado usted impulsar? Que logró convencer a todo el bloque de Nuevas Ideas y la apoyaron. Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque ¿qué hemos logrado hacer y con un solo escaño? ¿Verdad? Y eso es también hablar del trabajo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa. Con un solo escaño en nuestro rol también como un partido que hace desde un punto de vista contraloría también, somos parte de esa configuración constitucional que le cuenta las costillas al poder. Cuando estamos en las comunidades le explicamos a la gente que normalmente la población piensa que los diputados solamente hacemos leyes, que ese es el poder, y claramente la Constitución nos da la atribución de hacer leyes, de legislar. Pero los diputados que hacemos oposición tenemos otros superpoderes, que son contarle las costillas al poder y pedirle explicaciones al partido que está gobernando y que está también representado en la Asamblea Legislativa de por qué se están tomando algunas decisiones, y desde ese rol también representamos las necesidades de la gente. Entonces, creo que uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo como representantes de la población, o el mío como representante de la población, es justamente contarle las costillas al poder y también hacer propuestas y pedir que se estudien, que se analicen en las diferentes comisiones. Hemos hecho propuestas representando a sectores bien vulnerables de la población y con un enfoque muy centralizado también en la población femenina, en aquellos problemas que han afectado, que afectan de una forma especial a las mujeres. Les doy algunos ejemplos. Hemos hecho propuestas, por ejemplo, para que las trabajadoras, porque la mayoría son mujeres, las trabajadoras del sector de maquila, puedan estar protegidas ante cierres imprevistos de las fábricas en las que trabajan. Hemos representado, hemos acompañado a propuestas que vienen de varios sindicatos, de un número grande de sindicatos del sector textil y del sector maquila, para que las empresas generen un fondo de garantía para el cumplimiento de sus obligaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa normalmente es que la maquila cierra y deja a las mujeres en el aire. No tienen pago de su tiempo, de su indemnización, de sus prestaciones, y han dejado los mejores años de su vida trabajando en ese lugar para terminar en el aire. Entonces hicimos una propuesta para que haya un
un pago previo de las maquilas, de las fábricas, para que se genere un fondo. Si la maquila tiene que cerrar, entonces ese fondo de garantía sirve para pagarle las prestaciones a las trabajadoras y trabajadores, que también hay hombres. Eso lo hemos propuesto no una, 2 veces, acompañando al sector maquila, porque es un problema que está pasando. Sí, que de repente llegan el lunes y solo encuentran un carnet de... Un cartel, sí. Cerrado, sí, ¿verdad? Así es. Cerrado y cuando van a los... O sea, el problema es que las empresas son bastante inconscientes en el sentido que no les dicen a los trabajadores, miren, preséntense tal día que los vamos a indemnizar, que debería ser, Claudia. Exacto. El fin de semana se llevan las máquinas y Ajá, sí, así es. Entonces son situaciones de injusticia social, que no necesariamente tiene que depender de la buena voluntad, de que es muy bueno el dueño de la maquila. Hay empresas que hacen la mayoría hacen bien las cosas. Que hacen bien y que cumplen no sé si la mayoría, pero hay unas que cumplen la ley. Pero hay otras que no, y de esas situaciones hay que proteger a las personas más vulnerables. Entonces hemos hecho esta propuesta y las trabajadoras de maquila han hecho la presión para que se tome en cuenta también. Hemos también hecho propuestas para, por ejemplo, la protección de la maternidad en el contexto laboral también. Hicimos una propuesta en el 2021 de que el acoso laboral a las mujeres embarazadas fuera considerado expresiones de violencia hacia la mujer. Como por ejemplo, Claudia. Como por ejemplo, cuando a las mujeres trabajadoras que están embarazadas, y esto sucede, les ponen trabajos que no están acorde a su estado, ¿verdad? Okay. Para que la mujer finalmente diga, bueno, me están poniendo en riesgo mi salud, o me están poniendo jornadas muy largas, o me están haciendo sentir que mi trabajo no vale, diferentes situaciones para hacer que la mujer renuncie y no tener que asumir el costo de las prestaciones sociales para la protección de una mujer en su periodo de maternidad. También Tony me preguntaba qué cosas ha aceptado la bancada. Sí, porque al final, vaya, qué cosas ha aceptado. Pero que no la aceptan no es culpa mía. A ver, es porque no hay una apertura, no hay humildad política, no hay madurez política, no hay una vocación democrática de abrirse en general a las propuestas que vienen de diferentes sectores. Solamente se está protegiendo un sector y hay sectores que no se escuchan. Pero, por ejemplo, hubo una situación que fue muy, muy grato porque fue una muestra de madurez política y hicimos una propuesta en la Comisión de la Mujer cuando se estaba discutiendo la ley de lactancia materna para que se creara un nuevo derecho. A veces las mujeres trabajadoras que amamantan tienen, no a veces, sino que han tenido el derecho de 1 hora de pausa en su jornada laboral, diferente a la del almuerzo, para extraer su leche o amamantar a su bebé. Pero ¿qué pasaba en los casos donde la mujer trabajadora tenía jornadas más allá de las 8 horas, por un turno o por el tipo de trabajo? Eran mujeres policías, mujeres periodistas, mujeres que trabajan en el área de salud, por ejemplo, no solo médicos, o sea, doctoras, ¿verdad?, sino enfermeras, trabajadoras de laboratorio clínico, etc. Entonces propusimos en la comisión que a esas trabajadoras con una jornada mayor de las 8 horas, que tiene que ser algo excepcional, no ordinariamente, tuvieran derecho a 1 hora extra a partir de la 8ª hora trabajada, porque lactar es una necesidad fisiológica. No es que, tengo ganas de lactar, no, necesita extraer la leche. Ambos, ¿verdad? El bebé necesita comer. El bebé necesita comer, la mujer necesita extraerla también para mantener su producción y para no sufrir de una mastitis. Entonces era algo súper razonable, lo propusimos y gracias a Dios hubo la apertura y se incluyó en la ley de lactancia materna. Esa ha sido la excepción, toda norma tiene la excepción. En todas las demás propuestas que se han hecho de cosas igualmente razonables, la respuesta es no. La respuesta también es atacar la propuesta, etc. Yo creo que el país podría beneficiarse de esa diversidad de ideas y de la diversidad también de representaciones. Estamos representando, ya hablé del tema del sector maquila, también hemos representado y hemos hablado por las madres, porque la mayoría que andan en esta búsqueda son mujeres, de las personas desaparecidas por la violencia de los grupos de crimen organizado, como ya lo he mencionado. Hemos hablado también, porque la mayoría son mujeres,
las madres de las personas inocentes víctimas del régimen de excepción, que hay muchas personas inocentes que han sido capturadas y que no tienen nada que ver, no tienen vínculo con estructuras de crimen organizado y que están sufriendo situaciones que ponen en riesgo su vida y su salud detenidas. ¿Cuántos dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública que ya han sido liberadas, de las que no se les comprobó ningún vínculo? Sí, hablaba de 3.000, 4.000 y hay muchísimas más, ¿verdad? Hay muchísimas más que la justicia no llega para esa gente. No deben nada, pero la están pagando y también por ellos hemos representado, porque creemos que la seguridad ciudadana no se puede basar en injusticia, tiene que basarse en la justicia. Y también pues hemos hablado por las personas, en esta discusión de la ley con discapacidad, por las personas con discapacidad. También en el tema del presupuesto, también sacamos a la luz que había una baja ejecución y que no había una explicación de por qué había baja ejecución de inversión pública en ministerios tan importantes como el Ministerio de Educación, por ejemplo, y en otras áreas también donde no había una explicación de por qué no habían sido incluidos en el presupuesto algunos gastos que eran fundamentales y que ya estaban comprometidos por leyes aprobadas en el año anterior. Entonces todo esto es importante porque le da a la ciudadanía, como le digo, no solo es el tema de crear leyes, que eso es importante. En la Asamblea Legislativa no funciona la forma en la que se están creando leyes porque no se hace de una forma ordenada, no se escucha a la población, no se sigue la técnica legislativa. Alrededor de un 30-40% de las leyes pasan por dispensa de trámites, ni siquiera hay un debate, ni siquiera hay un análisis. Eso está haciéndole al país tener consecuencias muy graves y en especial genera bastante inseguridad jurídica. Tenemos que ir cerrando, solo quiero salir de dudas, ¿te acuerdas? Y voy a aprovechar que está la diputada con nosotros para entender ahora la Fiscalía va a poder acusar grupalmente, entiendo yo, hoy con el régimen de excepción a las personas que están capturando. O sea, ¿qué es lo que se terminó aprobando y cómo va a funcionar eso? Sí, se hicieron reformas al proceso penal y también reformas a la ley de crimen organizado. Hicimos una crítica muy fuerte a esas reformas. En primer lugar, porque creemos que no era necesaria la suspensión de garantías constitucionales, lo que en la Constitución se conoce como régimen de excepción, porque se hace una excepción a los derechos para combatir la criminalidad. Luego está venido en una serie de cambios y de reformas a las leyes, y este ha sido el último cambio que se ha hecho. Se habla de hacer juicios masivos, por ejemplo, y eso ya se está haciendo, pero de hacer juicios masivos se ha legalizado esto. Pueden haber una audiencia donde hayan 100 personas, y en esas 100 personas que se procesan como una estructura, puede haber una persona inocente que está ahí capturada por un error, por ser parte de ese margen de error, que lo llaman de forma malintencionada como para restarle importancia, pero cuando es cualquiera de nosotros que cae en ese margen de error, deja de carecer de importancia. Entonces, esa persona va a ser juzgada en medio de criminales, por ejemplo, y no va a tener la oportunidad de defenderse o que se le individualice su responsabilidad. Y eso es lo grave. Es decir, queremos una solución al tema de la seguridad, pero la solución es tirar a tarrayazos y que se vayan también justos por pecadores, y en ese cambio de la legislación se pueden ir cometiendo injusticias cada vez mayores, o cada vez más personas pueden ser víctimas de injusticia. Y esto es arruinarle la vida a alguien, ¿verdad? Es arruinarle la vida a alguien que puede ser un salvadoreño trabajador, honesto, y que sea un buen padre o una buena madre de familia. Y lo otro es que nos parecía muy grave y muy, muy preocupante, es que la sola acusación ya podía interpretarse como una prueba. La sola acusación, y dice la reforma, cualquier otra información relevante y pertinente que se aporte. Relevante y pertinente es algo demasiado amplio y ambiguo para destruirle la presunción de inocencia a una persona. Esto no lo podemos ver de una forma aislada, sino en el contexto de todo lo que estamos viviendo. 1/3 de los jueces fueron removidos por decreto solo por tener más de 60 años.
sustituidos también por nuevos jueces que no sabemos cuál ha sido su proceso de evaluación y de asignación a los cargos. Una gran cantidad de jueces amedrentados con temor de ejercer su rol de forma independiente, y también otras instituciones como Sala de lo Constitucional, que debería velar por nuestros derechos constitucionales, o la Fiscalía también, que han dado muchas muestras de falta de independencia en su actuar. Entonces, todo este contexto genera que ese tipo de reformas realmente nos pongan en una situación de grave riesgo a cualquier persona que pueda ser acusada de un delito de forma equivocada. Muy bien, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Bueno, hemos de hecho extendido un poquito más la hora de la entrevista. Había que tocar base con el partido Vamos y con la diputada Claudia Ortiz, así como lo hemos venido haciendo con otros partidos políticos. Diana Verónica, así que gracias por atender nuestra invitación. Gracias por el espacio. Gracias, diputada. Se nos quedan un montón de temas, pero bien, vamos a tocar base nuevamente más adelante. No, gracias. Y nosotros, bueno, si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.